Mi nombre es Bruno Villalba. Soy alumno de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Presento un video sobre el sistema nervioso central para la cátedra de concepción y formación del ser humano. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central aparece a la tercera semana como una placa llamada placa neural, donde delante de ella se encuentra el ganglio primitivo. Los extremos de este forman los pliegues neurales que se fusionan formando el tubo neural. Una vez iniciado la fusión, los extremos abiertos del tubo neural forman los neuroporos craneal y caudal. El cierre final de estos neuroporos tiene lugar, en el caso del neuroporo craneal, a los 25 días y el cierre del neuroporo caudal 3 días después. En esta imagen se puede observar claramente el pliegue neural, la placa neural, el ganglio primitivo, y luego de que se forma el tubo neural, cuando se cierra la parte media, se observan el neuroporo craneal y el neuroporo caudal. El extremo cefálico del tubo neural muestra 3 dilataciones que vendrían a ser las vesículas cerebrales primarias: el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el romencéfalo o cerebro posterior. Hacia la quinta semana, el prosencéfalo consta de 2 partes: el telencéfalo, formado por una parte central y 2 prominencias laterales, que vendrían a ser los hemisferios cerebrales primitivos, y el diencéfalo. El mesencéfalo forma 2 pliegues: el pliegue cervical, en la unión del cerebro posterior y la médula espinal, y el pliegue cefálico en el cerebro medio. A su vez, el romboencéfalo también consta de 2 partes: el metencéfalo, que más tarde forma el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo. El límite entre estos últimos está marcado por el pliegue pontino, que se forma a partir del mielencéfalo. A su vez, el mesencéfalo y el romencéfalo están separados por un surco profundo llamado istmo rhombencefálico. En esta imagen se puede observar la diferencia entre el mesencéfalo, diencéfalo, telencéfalo, como el mesencéfalo y el romencéfalo están separados por el istmo rhombencefálico, que vendría a ser una elevación como un relieve. Aquí el metencéfalo y el mielencéfalo. Médula espinal. La médula espinal consta de un canal central, que a su vez presenta cavidades, que son el romencéfalo, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. La cavidad del romencéfalo es el cuarto ventrículo, la del diencéfalo es el tercer ventrículo, y la de los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales. La luz del mesencéfalo conecta con el tercer y el cuarto ventrículo. Esta luz se hace muy estrecha y entonces se conoce como el acueducto de Silvio. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los agujeros interventriculares de Monro. En esta imagen se puede observar el agujero, bueno, no se ve muy bien el agujero, pero este es el agujero interventricular de Monro y el acueducto de Silvio. Aquí se ve el acueducto, pero sigue sin verse el agujero. La pared del tubo neural consta de células neuroepiteliales. Estas se van dividiendo y produciendo más de estas células para formar una capa neuroepitelial o neuroepitelio. Cuando el tubo neural se cierra, forman neuroblastos que dan origen a la capa del manto, que a su vez forma la sustancia gris de la médula espinal. La capa más externa de la médula espinal, llamada capa marginal, como resultado de la mielinización, pasa a llamarse sustancia blanca de la médula espinal. En esta imagen se puede observar la capa del manto y la capa marginal. Diferenciación histológica: placa basal, alar, placa del techo y placa del suelo. A los lados del tubo neural se observa a las placas basales,
que contienen células motoras como engrosamientos. Más dorsalmente se encuentran las placas alares que contienen células sensitivas. Las placas del techo y del suelo actúan como vías para las fibras nerviosas. En esta imagen se observa más dorsalmente la placa del techo, más ventralmente la placa del suelo, más medial a la placa alar y más lateral a la placa basal. Diferenciación histológica, células nerviosas. Mediante la división de los neuroblastos se forman neuroblastos apolares, que por diferenciación y prolongación se forma un neuroblasto bipolar. A su vez, se produce una prolongación en un extremo y da lugar al axón primitivo, y la prolongación del otro extremo forma las dendritas primitivas. Así, el neuroblasto pasa a ser neuroblasto multipolar y posteriormente forma una neurona adulta. En el tubo neural se produce una rotura en la zona marginal que da origen a la raíz motora ventral del nervio raquídeo. En esta imagen se puede observar cómo una célula del tubo neural, obviamente es un neuroepitelio, forma un neuroblasto apolar, luego un bipolar, un unipolar y por último forma el axón con la dendrita. En el caso de la médula, se produce una rotura, como dije anteriormente, que da origen a la raíz motora ventral, aquí puede ver, del nervio raquídeo, que este es el tronco del nervio raquídeo que se va a prolongar. Diferenciación histológica, células gliales. Los geoblastos, cuya función es la de sostén, primitivas, migran hacia la capa del manto y a la capa marginal. En la capa del manto se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y en astrocitos fibrilares que llevan a cabo funciones metabólicas. Otra célula que se origina en la célula es la de la oligodendroglia, que forma vainas de mielina alrededor de los axones. Y por último se forma la célula de la microglia, que cumple una función fagocítica y reviste en el canal central de la médula espinal. En esta imagen se puede ver cómo el geoblasto se transforma en astrocito protoplasmático, ¿sí?, una oligodendroglia, y después posteriormente con la función de una célula mesenquimatosa se forma una microglia. Diferenciación histológica, células de la cresta neural. Durante la elevación de la placa neural aparece un grupo de células a lo largo de cada borde de los pliegues neurales. Estas migran y forman los ganglios sensitivos, los ganglios de la raíz dorsal de los nervios raquídeos, que a su vez forman dos prolongaciones que se conocen como raíz sensitiva dorsal del nervio raquídeo. Diferenciación histológica, nervios raquídeos. Las fibras nerviosas motoras empiezan a aparecer durante la cuarta semana, originándose desde las células nerviosas en las placas basales de la médula espinal. Estas fibras se agrupan en haces conocidos como raíces de los nervios ventrales. Las raíces de los nervios dorsales se forman como conjuntos de fibras que se originan a partir de células en los ganglios de la raíz dorsal, que vendrán a ser los ganglios raquídeos. Las prolongaciones centrales de estos ganglios forman haces que se introducen en la médula espinal al otro lado de las astas dorsales. Las prolongaciones distales unen las raíces de los nervios ventrales para formar un nervio raquídeo. Diferenciación histológica, mielinización. Las células de Schwann mielinizan los nervios periféricos. Cada célula mieliniza únicamente un axón,
Estas células se sitúan alrededor de los axones formando la vaina de neurilema. La vaina de mielina, que procede de las células de la proceden de las células de la oligodendrolia. Cambios posicionales de la médula espinal. Durante el tercer mes de desarrollo, la médula espinal se extiende en toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos pasan a través de los agujeros intervertebrales en el mismo nivel donde se originan. Como resultado de este crecimiento desproporcionado, los nervios raquídeos discurren oblicuamente desde su segmento de origen, en la médula espinal, hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral. La dura madre sigue unida a la columna vertebral a nivel del coxis. En el adulto, la médula espinal termina a nivel de la segunda lumbar o la tercera lumbar, mientras que el saco dural y el espacio subaracnoide se extienden hasta la segunda sacra. Al final de la médula espinal, una extensión de la pía madre en forma de hilo pasa caudalmente, atraviesa la dura madre que proporciona una capa de envoltura en la segunda sacra y se extiende hasta la primera vértebra coxígea. Esta estructura se denomina filum terminal. En esta imagen se puede observar el filum terminal y cómo se extiende hasta, en este caso, de la segunda sacra. Acá muestra la primera, pero se extiende hasta la segunda. Encéfalo. El encéfalo se divide en tallo cefálico y los centros superiores. En el tallo cefálico se pueden diferenciar el mielencéfalo, el metencéfalo, ¿sí?, que forma el puente varelo-protogranular, y el mesencéfalo. Y en los centros superiores se subdividen a su vez también el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Trombencéfalo. El trombencéfalo consta del mielencéfalo y el metencéfalo. Mielencéfalo. El mielencéfalo es una vesícula cerebral que origina el bulbo raquídeo. La placa basal, parecida a la médula espinal, contiene núcleos motores. Estos núcleos se dividen en tres grupos: un grupo eferente somático medial, un grupo eferente visceral especial intermedio y un grupo eferente visceral lateral. El primer grupo contiene neuronas motoras que forman la continuación cefálica de las células del asta anterior. Puesto que este grupo eferente somático continúa rostralmente en el mesencéfalo, se denomina columna motora eferente somática. En el mielencéfalo incluye neuronas del nervio hipogloso que inervan la musculatura de la lengua. El grupo eferente visceral especial se extiende en el metencéfalo formando la columna motora eferente visceral especial. Sus neuronas motoras inervan músculos estriados de los arcos faringeos. En el mielencéfalo la columna está representada por las neuronas de los nervios accesorios, vago y glosofaringeo. En el grupo eferente visceral general, lateral, contiene neuronas motoras que inervan la musculatura involuntaria del tracto respiratorio, el tracto intestinal y el corazón. A su vez, la placa alar contiene tres grupos de núcleos sensitivos de transmisión. El más lateral de estos, el grupo aferente somático, que es sensitivo, recibe impulsos del oído y la superficie de la cabeza por medio de los nervios vestíbulo coclear y el trigémino. El grupo intermedio aferente visceral especial recibe impulsos de las papilas gustativas de la lengua y del paladar, la orofaringe y la epiglotis. El grupo medial o aferente visceral general recibe información interoceptiva del tracto gastrointestinal y del corazón.
El metencéfalo, parecido al mielencéfalo, se caracteriza por la presencia de placas basal y alar. Dos componentes nuevos se forman: el cerebelo, un centro de coordinación de la posición y movimiento, y el puente, la vía para las fibras nerviosas entre la médula espinal y las cortezas cerebral y cerebelosa. Cada capa basal del metencéfalo consta de 3 grupos de neuronas motoras. El grupo medial eferente somático, que origina el núcleo del nervio abducens. El grupo eferente visceral especial, que contiene los núcleos de los nervios trigémino y facial, y que inervan la musculatura del primer y el segundo arco faríngeo. Y el grupo eferente visceral general, con axones que inervan las glándulas submandibular y sublingual. La capa marginal de las placas basales del metencéfalo se expande mientras crea un puente para fibras nerviosas que conectan la corteza cerebral y la corteza cerebelosa con la médula espinal. En consecuencia, esta parte del metencéfalo se conoce como el puente. Además de fibras nerviosas, el puente contiene los núcleos pontinos que se originan en las placas alares del metencéfalo y el mielencéfalo. Las placas alares del metencéfalo contienen 3 grupos de núcleos sensitivos: un grupo aferente somático lateral que contiene neuronas del nervio trigémino y una pequeña parte del complejo vestíbulo coclear; el grupo aferente visceral especial y el grupo aferente visceral general. Como dijimos antes, el metencéfalo a su vez forma el puente, que forma los núcleos pontinos que unen las placas alares del mielencéfalo y el metencéfalo. Cromoencéfalo cerebro posterior. Aquí se pueden ver lo que explicamos en la diapositiva anterior: el mesencéfalo, el metencéfalo, el mielencéfalo, y acá se pueden ver los aferentes, 2 de ellos, y los eferentes, somática especial y visceral general. Cromoencéfalo cerebro posterior, cerebelo. Las partes dorsolaterales de las placas alares se inclinan medialmente y forman los labios rómbicos. Como resultado de una posterior profundización de la curvatura pontina, los labios rómbicos se comprimen cefalocaudalmente y forman la placa cerebelosa. Esta consta de la capa neuroepitelial, de la capa del manto y la capa marginal. A medida que avanza el desarrollo, varias células formadas por el neuroepitelio migran a la superficie del cerebelo para formar la capa granular externa. Células de esta capa conservan la capacidad de dividirse y forman una zona proliferativa en la superficie del cerebelo. En el 6º mes de desarrollo, la capa granular externa origina varios tipos celulares. Estas células migran hacia las células de Purkinje en diferenciación y originan células granulares. Aquí se puede observar la proliferación en la capa marginal de la capa neuroepitelial del manto, cómo se prolifera la capa granular externa, se combina con las células de Purkinje, ¿sí? Y pasan a formar células granulares. Mesencéfalo cerebro medio. El mesencéfalo se divide en placas basales y placas alares. Dentro de las placas basales encontramos el eferente somático, el eferente visceral general y la placa marginal. Dentro del eferente somático tenemos se encuentran impulsos para la musculatura del ojo que son inervados por el nervio oculomotor y el el troclear. El eferente visceral general, que tiene impulsos para el músculo pupilar del esfínter, que son inervados por el nervio oculomotor. Y la placa marginal, que forma la porción anterior o pie peduncular. Luego tenemos las placas alares, que se dividen en colículo anterior superior y colículo posterior inferior, donde se encuentra el centro de correlación. En el caso del colículo anterior superior se encuentra el centro de correlación y reflejos
para los impulsos visuales, y en el colículo posterior hay una conexión sináptica que sirve para los reflejos auditivos. En esta imagen se puede observar la placa basal y la placa alar. Prosencéfalo cerebral anterior se dividen en diencéfalo y telencéfalo. El diencéfalo contiene la placa del techo y la epífisis, la placa alar, la hipófisis o glándula pituitaria. Dentro de la placa del techo, que también forma la epífisis, se encuentra el plexo coroideo del tercer ventrículo y el cuerpo perineal o epífisis. Y la placa alar se encuentra el tálamo y el hipotálamo, en donde el tálamo es una capa de masa intermedia que forma una conexión intertalámica. Y la hipófisis o glándula pituitaria se divide en adenohipófisis y neurohipófisis. El lóbulo anterior es la adenohipófisis y el lóbulo posterior es la neurohipófisis. También tiene una parte de un tallo y la parte nerviosa del lóbulo posterior se llama la neurohipófisis, como dije antes. Como dije antes, el prosencéfalo se divide en diencéfalo y telencéfalo. El telencéfalo contiene los hemisferios terminales y hemisferios cerebrales, y las láminas terminales. Y por último, esta imagen muestra el hemisferio cerebral, la epífisis, la lámina terminal. Aquí se puede observar el tálamo, el hipotálamo, desarrollo de la corteza cerebral y comisura. La corteza cerebral se desarrolla a partir del palio, que tiene dos regiones: el palio o arquipalio, que se encuentra en el lado lateral al cuerpo estriado, y el neopalio entre el hipocampo y el paleopalio. En el neopalio aparecen ondas de neuroblastos que migran hacia una porción subpial y se diferencian en neuronas completamente maduras. La corteza motora tiene un gran número de células piramidales y en las áreas sensitivas destacan las células granulares. La diferenciación del sistema olfativo depende de interacciones entre el epitelio y el mesénquima. Estas tienen lugar entre las células de la cresta neural y el ectodermo de la prominencia frontonasal para formar las placas olfativas, y entre estas mismas células de la cresta y el suelo del telencéfalo para formar los bulbos olfatorios. Comisuras. En el adulto, las comisuras que atraviesan la línea media conectan las mitades derecha e izquierda de los hemisferios. El primero de los haces cruzados que aparece es la comisura anterior, que consta de fibras que conectan el bulbo olfatorio y áreas cerebrales afines de un hemisferio con los del lado opuesto. La segunda comisura que aparece es la comisura hipocámpica o comisura del fondo del saco. Luego se forma la comisura más importante, que es el cuerpo calloso. Aparece en la 10ª semana de desarrollo y conecta las áreas no olfativas de la corteza cerebral derecha e izquierda. Además de estas tres comisuras que se forman en la lámina terminal, aparecen tres más. Dos de estas, las comisuras posterior y avenular, se sitúan justo por debajo y en dirección rostral al tallo de la glándula pineal. La tercera, el quiasma óptico, que aparece en la pared rostral del diencéfalo, contiene fibras de las mitades mediales de las retinas. Pares craneales. Hacia la cuarta semana del desarrollo ya se observan los núcleos de 12 pares craneales. Todos los nervios excepto el olfativo y el óptico emergen del tronco encefálico, y de estos solo el lóculo motor emerge de fuera de la región del romboencéfalo. En el romboencéfalo, los centros de proliferación en el neuroepitelio establecen 8 segmentos distintos, los rombómeros. Estos originan los núcleos motores de los pares craneales: cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11 y 12. Los ganglios sensitivos de los dos pares craneales se originan a partir de placodas ectodérmicas y células de la cresta neural. Entre las placodas ectodérmicas se incluyen la nasal, la óptica y 4 placodas epibranquiales representadas por engrosamientos ectodérmicos dorsales a los arcos faríngeos branquiales. En esta imagen se puede observar que los rombómeros, los pares motores y los arcos faríngeos.
En este cuadro se puede observar cada uno de los pares craneales, del 1 al 2. Sistema nervioso vegetativo. Funcionalmente, el sistema nervioso vegetativo puede dividirse en dos partes, una parte simpática y una parte parasimpática. El sistema nervioso simpático. En la quinta semana, las células que se originan en la cresta neural de la región torácica migran en cada lado de la médula espinal hacia la región que hay justo detrás de la aorta dorsal. Algunos neuroblastos simpáticos migran delante de la aorta para formar ganglios preaórticos, tales como los ganglios celíaco y mesentérico. Otras células simpáticas migran al corazón, los pulmones y el tracto gastrointestinal, donde originan plexos de órganos simpáticos. Una vez establecidos los troncos simpáticos, las fibras nerviosas que se originan en la columna víscero-eferente, que vendría a ser la asta intermedia, de los segmentos toracolumbares de la médula espinal, penetran en los ganglios de los troncos. Algunas de estas fibras nerviosas hacen sinapsis al mismo nivel en troncos simpáticos o pasan a través de los troncos hasta ganglios preaórticos o colaterales. Se conocen como fibras preganglionares y tienen una vaina de mielina y estimulan la célula de los ganglios simpáticos. Al pasar de los nervios raquídeos a los ganglios simpáticos forman las ramas blancas de comunicación. Otras fibras, las ramas grises de comunicación, pasan a través del tronco simpático hasta los nervios raquídeos y desde ahí hasta los vasos sanguíneos periféricos y las glándulas sudoríparas. Las ramas grises de comunicación se encuentran en todos los niveles de la médula espinal. Glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se forma a partir de dos componentes, la corteza y la médula. En estas imágenes se puede observar la corteza adulta de la glándula suprarrenal, la corteza fetal, acidófila, la zona glomerulosa. En esta otra se puede observar la raíz del ganglio dorsal, el ganglio simpático. Aquí está la glándula suprarrenal en desarrollo y el ganglio preaórtico. Muchas gracias por su atención.